Daniel Anthony Torrance es uno de los personajes principales de la novela El Resplandor y el protagonista de Doctor Sueño, ambas novelas escritas por el maestro del terror Stephen King. Dan desde pequeño se enfrentó a dos cosas que marcarían su vida para siempre. Primero, era poseedor de una extraña habilidad que más tarde nombraría como El Resplandor, gracias a su amigo y también poseedor de este don, Nick Halloran. La segunda cosa que lo marcaría sería que, teniendo apenas 5 años, entró en el infierno y a duras penas salió de ahí, pero a un costo muy alto. Su imagen del infierno sería ni más ni menos que el Hotel Overlook, un sitio en donde la familia Torrance se enfrentó a todo tipo de entidades que buscaban el poder del niño y utilizaron la peor estrategia para conseguirlo: corromper a su padre, Jack. Estamos hablando de que el pequeño Danny a muy temprana edad presenció la caída en desgracia de su padre, cómo éste luchaba día a día contra sus demonios internos, problemas de ira y alcoholismo. Jack Torrance no era un mal hombre, era alguien que estaba roto y nunca pudo vencer al abismo. Pese a que éste estaba borracho casi todo el tiempo, le quebrase un brazo a su hijo y fuera expulsado de su trabajo por golpear a un estudiante, pese al horror y decepción con el que lo miraba su esposa Wendy, con toda la serie de carencias y tendencias autodestructivas, Jack genuinamente amaba a su familia. Su condena fue no haber podido mirar y trabajar en su sombra. El no poder vencer al demonio que se ocultaba en cada copa fue lo que terminó de destruirlo y corromperlo por completo. Y aún así, al final, por lo menos en la novela, Jack tuvo su último golpe de conciencia y de redención, y en un último acto de amor por su familia, se dirigió a donde estaban las calderas para quemar el hotel para siempre. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría centrarme más en la versión cinematográfica de esta duología, ya que, pese a que cuenten la misma historia, cuentan con una serie de diferencias que hacen del camino de Dan Torrance más sombrío y trágico. Pequeños detalles como el hecho de que en la adaptación Jack realmente nunca tuvo un momento de redención, eso puede dejar una huella psicológica más profunda para Dan, y algo que hace más sentido a cómo lo vemos al inicio de Doctor Sueño. El libro del Resplandor nos propone un final feliz dentro de lo que cabe. Sin embargo, las películas nos proponen escenarios menos esperanzadores y que se pueden apreciar sobre todo en la versión extendida de Doctor Sueño. Recordemos que en la contraparte cinematográfica, Nick Halloran no sobrevive a la experiencia en el Overlook, terminó pereciendo a manos de Jack, y el hotel nunca fue destruido. El mal se quedó ahí y madre e hijo no pudieron hacer nada más que huir por sus vidas. Vemos que intentaron llevar a cabo una vida normal. El amor estaba ahí, pero el dolor y las secuelas de dicho evento los persiguió para siempre. Danny siempre fue un chico muy despierto e intuitivo, por lo que no tardó en darse cuenta de que su madre no podía mirarlo debido a que terminaba viendo la imagen de Jack en el rostro de su único hijo, lo cual, aunque no fuera con mala intención, no hizo sino provocar más complejos y roces en las heridas que el niño venía arrastrando. Pasan los años y es cuando en Doctor Sueño lo vemos como un adulto completamente destruido, alcohólico, sin un hogar claro, ahogando sus penas en la bebida para callar a los fantasmas de su pasado. El alcohol era lo único que dormía su poder. Dan terminó siendo víctima de su propio don, de los fantasmas del pasado y de patrones generacionales. Pero antes de proseguir, hay que explicar qué son los patrones generacionales exactamente. Los patrones generacionales son comportamientos, traumas, formas de reaccionar y de relacionarse con el dolor que se heredan emocionalmente dentro de una familia, aunque no sean conscientes. No son genéticos, sino psicológicos y emocionales. Se transmiten por el ejemplo, la crianza y la energía del entorno. Un hijo crece viendo cómo sus padres manejan el sufrimiento, el miedo, la frustración o la culpa. Y aunque jure no repetirlo, interioriza el modelo, las conductas que presencia se vuelven el lenguaje emocional que conoce. Danny es el niño empático, sensible y con poder psíquico que percibe todo, los gritos, la tensión, el miedo y la violencia. Él no solo ve a su padre destruirse por el alcohol y el Overlook, sino que siente su caída como una herida emocional profunda. Por eso cae en el mismo bache, porque al principio está destrozado por dentro y no encuentra forma ni la fuerza para poder hacer frente. El alcohol funciona como un placebo, una falsa solución, algo que lo puede relajar de forma inmediata. Pero como todos los vicios, el problema está ahí, esperando, tocando tu puerta, ansioso de que el placebo, llámese alcohol, tabaco o sustancias, se pase para venir a volver a atormentarte de nueva cuenta. Los vicios no resuelven el problema. Son nuestras acciones y voluntad para hacer frente y actuar con determinación. Y esa es la lección que Dan aprenderá a lo largo de su arco. Hagamos un repaso a los posibles traumas y secuelas psicológicas que nuestro protagonista padece. 1. Trastorno de estrés postraumático. Danny vivió de niño intentos de asesinato por parte de su padre, exposición prolongada a violencia doméstica, encuentros con fenómenos sobrenaturales que él sabía que eran reales pero nadie más entendía. En la adultez esto se traduce en pesadillas recurrentes, reviviendo los horrores del Overlook, experimentación de recuerdos traumáticos, evitación emocional, intenta suprimir todo lo que le recuerda al hotel o al resplandor. Hipervigilancia, sensación de peligro constante aunque esté en entornos normales.
Su alcoholismo es, en parte, un intento de automedicarse ante esos síntomas. 2. Trauma intergeneracional, trauma familiar. Más allá del terror sobrenatural, Danny crece bajo la sombra emocional de un padre alcohólico y violento. Esto deja heridas profundas, culpa y vergüenza heredadas. Siente que lleva dentro algo de su padre, que podría volverse como él. Miedo a su propia ira, evita vínculos profundos por temor a perder el control. Desconfianza hacia la figura paterna o la autoridad, asocia el poder con el abuso. Negación de la vulnerabilidad. Aprende que demostrar dolor o vulnerabilidad puede destruirte. Todo esto forma un trauma aprendido, no solo vivido. 3. Trastorno por abuso de sustancias. Dan bebe para apagar el resplandor, pero también para silenciar la mente. El alcohol cumple 3 funciones en él: anestesiar el dolor emocional, bloquear las visiones y voces del resplandor, destruir la autopercepción de ser diferente intentando sentirse normal. Esto se asocia a negación del trauma, no quiero recordar nada, culpa y autodesprecio, soy como mi padre, aislamiento emocional y desarraigo total, vive a la deriva, sin rumbo. 4. Disociación e identidad fragmentada. Danny aprendió de niño a salirse de las situaciones traumáticas, algo común en los niños con TEPT. En la adultez muestra síntomas de disociación emocional. Se desconecta de lo que siente, vive sin propósito ni sentido de sí mismo, funciona por inercia, como si no estuviera realmente presente en su vida. Es un mecanismo de defensa, si no sientes no duele. 5. Trauma existencial. El resplandor es tanto un don como una maldición. De adulto, Dan carga con un dilema existencial. ¿Por qué yo? ¿Por qué sigo viendo la muerte y el dolor? ¿Cuál es el sentido de tener este poder si solo trae sufrimiento? Ese sentimiento de destino trágico lo conduce a la apatía y al nihilismo emocional. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Dan, la empática y amable, sigue ahí, muy para sus adentros, pero cubierta por una enorme capa de tierra. Sí, el tipo robó el dinero de la chica con la que pasó la noche, aún a sabiendas de que tenía un bebé al que cuidar, y ese acto lo perseguiría durante toda la historia. Por más que reniegue de su forma de ser, jamás fue alguien cruel, solo, repito, profundamente herido y sin saber cómo trabajar el dolor. Algo completamente humano. Por lo general nos suele costar mucho mirar y aceptar nuestras fallas, nuestros traumas, nuestros asuntos sin resolver. El dolor puede ser tanto que no queramos seguir mirando y busquemos la vía de escape más próxima, y que genera esa sensación de falso placer y seguridad. Pero la introspección verdadera radica en soportar el dolor, aceptar que no somos perfectos y que tenemos cosas que trabajar, pero también que nuestro pasado y traumas generacionales no tienen por qué definirnos el resto de nuestras vidas. Dick Hallorann le enseñó a Dan a crear lo que denominaron su caja especial, para poder encerrar a los demonios del Overlook, que persiguieron al niño incluso después del hotel. Hallorann cumple en su rol de mentor de ofrecerle una herramienta para defenderse, pero era cuestión del chico saber cómo y de qué manera podría controlar su poder, acallar las voces y las visiones que tenía. Quizá el último golpe que recibió en su vida fue el hecho de que su madre también falleciera tiempo después. Recordemos que, cuando una persona estaba próxima a morir, Danny miraba moscas en el rostro de la persona, y para cuando su madre ya estaba muy enferma la cantidad de moscas era tal que no podía ni siquiera visualizar su rostro. Por eso le era más fácil huir y renegar de todo, era más fácil callar sus adentros que hacer frente y mirar al abismo, el mismo abismo que su padre también se negó a mirar y terminó siendo absorbido por este. El destino de Dan Torrance, por lo tanto, parecía igual de oscuro y trágico que el de su padre, pero la vida suele dar muchas vueltas y, en el momento correcto, segundas oportunidades. Sin embargo, es cuestión nuestra si las aceptamos debidamente y elegimos sanar y ser mejores, o por el contrario terminamos de repetir los mismos errores y terminar de hundirnos. Por fortuna Dan eligió la primera opción. No fue un camino fácil, jamás lo es. Termina llegando a Fraser, en New Hampshire, en donde conoce a personas como Billy Freeman y al Dr. John Dalton. Billy sirve como el primer contacto honesto y bondadoso que tiene Dan en mucho tiempo, lo ayuda a conseguir trabajo, lo introduce a Alcohólicos Anónimos y se convierte en una figura casi paterna. Billy representa la confianza y la redención humana, el recordatorio de que no todos los vínculos destruyen, algunos salvan. Y en la novela, y también en la película, su amistad con Dan es uno de los pilares de la reconstrucción emocional del protagonista. Por su lado, Dalton es el médico del hospicio donde Dan empieza a trabajar. Se da cuenta rápidamente de que Dan tiene una conexión especial con los pacientes moribundos, aunque no comprende del todo el resplandor. Es quien lo apoya profesionalmente y lo respeta, sin juzgar su pasado ni su condición. Representa la razón y la ciencia coexistiendo con lo espiritual, el equilibrio entre lo terrenal y lo metafísico. Todo esto fue posible ya que Dan dio el primer paso, ese que resulta definitivo, pero que muchas personas no se atreven a dar, reconocer que se tiene un problema. Dan estuvo a punto de volver a hundirse, volver a dar un trago más. Y fue cuando reconoció que no podía hacerlo, y por eso la figura de Billy Freeman es tan importante.
Mientras que el trabajo en el hospital lo hace darse cuenta de que su don no tiene por qué ser una carga ni una maldición, es en ese lugar que ayuda a los ancianos moribundos a irse en paz. Usa el resplandor para que esta gente pueda hacer un repaso por toda su vida, que sonrían por última vez y puedan perder el miedo a la muerte y a lo desconocido, y así marcharse de este mundo en completa tranquilidad. De nueva cuenta, la empatía de Dan vuelve a hacerse visible en este gesto tan humano, y sirve como prueba definitiva de que Dan Torrance jamás tuvo maldad en su corazón. Una vez que trabajó en sí mismo, en sus heridas y traumas, es que pudo volver a salir a la luz el alma de ese niño feliz y dulce, pero que tuvo la desdicha de vivir atormentado. Usa su poder para sanar y ayudar. El resplandor puede tener distintos usos dependiendo de su portador, como en el caso de la segunda protagonista, Abra Stone, cuyo poder era muchísimo más grande que el de Dan, pero esto al mismo tiempo la hacía sentirse extraña y como un bicho raro. Abra era una niña que solo quería ser normal, y que sus padres dejaran de mirarla con miedo. Y luego está la otra cara de la moneda, Rose la chistera, la líder del grupo El Nudo Verdadero. Una especie de vampiros que se alimentan del resplandor de otras personas, en especial de los niños. Un personaje que utiliza su poder de forma cruel y egoísta para salir beneficiada y seguir viviendo eternamente, como cuando torturaron hasta la muerte al pequeño Bradley Trevor, el chico del béisbol, quien terminó sufriendo un destino cruel todo por la maldad y supervivencia de un grupo que utilizó de forma retorcida su don. 3 posturas y una decisión que cambiará el rumbo de las mismas, la confrontación directa. Abra siente la tortura que llevan a cabo a Bradley, y esto provoca que el Nudo Verdadero se entere de su existencia, por lo que empieza la cacería. Dick Hallorann advierte a Dan del peligro que corre la pequeña y que debe de ayudarla, así como él lo ayudó en el pasado. Me gustan las diferencias sutiles que tiene el protagonista en la novela y la película. En el libro Dan es mucho más directo, confrontativo y valiente, mientras que en la cinta es más apagado, discreto e inseguro de meterse en el conflicto. De hecho, durante la primera conversación entre Dan y Abra, este le aconseja que no se meta en problemas y que mantenga un perfil bajo, esperando que esta gente se olvide y no la encuentre nunca. Pero la personalidad de Abra Stone en ambas versiones es la de alguien inteligente, planificadora, confrontativa y algo orgullosa. En ambas versiones Dan accede y se vuelve el protector de la chica, pero con la diferencia de que en la película aún tiene cicatrices adicionales que sanar. Pese al miedo inicial, poco a poco se va armando de valor, forma un lazo paternal con Abra, así como Hallorann lo tuvo cuando él era ese niño asustado y desprotegido de 5 años. De nuevo, Dan utiliza su poder, experiencia y valía para ayudar a alguien para que tenga un mejor futuro, para que no le pase lo mismo que a Bradley Trevor, pero sobre todo, que no pase por el mismo infierno que él vivió. Para Rose, la lucha se vuelve personal en el momento en que varios de los integrantes, a quienes consideraba familia, terminan pereciendo a manos del grupo de Abra y Dan, y es ahí cuando la prueba final aparece y es la que terminaría de redefinir la redención de Daniel Torrance. En la película, además de las capas adicionales que carga, debemos sumarle que, a diferencia del libro, aquí Billy Freeman termina pereciendo a manos de una de las integrantes del Nudo Verdadero. Tampoco se hace mención de que Dan, de hecho, sí que tiene relación sanguínea con Abra, debido a una infidelidad de su padre. Esta versión de Dan está mucho más solo y carga con el peso de más pérdidas. En el momento en que se entera que Abra fue secuestrada y todo parece perdido es cuando el demonio vuelve a aparecer. Dan mira la botella, y la botella vuelve a mirarlo a él. ¿Tirar a la basura años de trabajo por una copa? La presión y culpa que el hombre sentía era brutal. De nuevo la sensación de culpa, de fracaso y de pérdida lo golpeaba como no le ocurría en muchos años. Un trago y todo se acabaría, pero al final se arma de valor, rompe la botella y conserva su voluntad intacta. El hombre había derrotado al demonio de forma definitiva. Así es como Dan logra salvar a Abra y comienza la confrontación final con Rose. Su plan es llevarla al viejo y abandonado Hotel Overlook. Dan menciona que ese sitio es peligroso para ellos, pero también lo será para Rose. Al llegar, Dan menciona que primero debe despertar al hotel. La maldad del sitio debe resurgir a la par que Daniel confronta sus viejos miedos de la infancia. En la película hay una escena clave y es cuando en la sala de fiestas encuentra a su padre, en la labor de un barman llamado Lloyd. Dan superó sus demonios, pero el hotel viene a ser la reafirmación de su redención y voluntad. A diferencia de la novela, donde el espíritu de Jack ayuda momentáneamente a su hijo, aquí Jack nunca tuvo un arco de redención. Murió consumido y su espíritu permaneció igual. De nueva cuenta, el hotel lo tortura psicológicamente al enseñarle a su padre y al volver a ponerle un trago frente suyo. Pese al castigo psicológico, Dan se rehúsa al final. La prueba, de nuevo, fue superada. Cuando Rose aparece, Dan abre las cajas internas que tenía en su cabeza, todas esas que durante décadas guardaron los espíritus del Overlook. Rose al final fue vencida, por ironías de la vida, terminó siendo devorada por estos fantasmas, así como ella llegó a devorar a muchos niños durante años. Sin embargo, aquello tuvo un precio enorme y los fantasmas terminan por poseer a Dan. Aquí es cuando el final tiene un giro increíble.
En el libro, tras vencer al nudo verdadero, los protagonistas viven felices, pero en la película utilizan el final del libro del Resplandor para adaptarlo aquí, pero ahora con Dan. Tras una persecución y una confrontación de Abra diciendo que no se trataba de Dan, sino del hotel, es que este vuelve en sí por un momento y le dice a Abra que huya, que él debía terminar con todo aquello. Seguramente él sabía lo que pasaría, así que antes de todo encendió las calderas para que se sobrecalentaran e hicieran explotar el lugar. El hotel, en el cuerpo de Dan, busca desesperadamente evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Y es ahí cuando vemos lo que me parece un cierre simbólico y emotivo, en el que Dan vuelve a ser ese niño de 5 años y vuelve a mirar a su madre, cerrando así su arco de personaje de una forma mucho más profunda que en la novela. Dan murió, sí, pero él sigue presente para Abra siempre que la necesite. Le enseña cómo hacer su propia caja especial para lidiar con los fantasmas que ahora la buscaban a ella, pero también durante su conversación Abra pregunta si allá afuera existe más gente como Rose. Es ahí cuando Dan le dice algo muy importante. Tal vez haya más gente como ellos, o cosas como ellos o peores, pero también hay más gente como tú, gente que resiste. Cuando te conocí te dije que te escondieras, que agacharas la cabeza, que ocultaras tu resplandor, pero estaba equivocado. Brilla, Abra Stone, resplandece. Cerrando así su arco como personaje, con una redención que nos enseña que siempre podemos ser mejores, aprender de otros como hizo Dan al aprender de Abra, que nuestro destino no está sellado, que nuestras heridas ni nuestro linaje nos definen. Confrontar a nuestros demonios siempre es difícil, pero no imposible. Y si tenemos la voluntad y determinación suficiente podemos salir del abismo y encontrar a la mejor versión de nosotros mismos.